A veces queremos construir un tipo que tenga varios componentes, varios elementos de datos, pero mm, dichos elementos son hasta cierto punto o pueden ser hasta cierto punto anónimos, es decir, no tener un nombre que describa de lo que se trata. Cuando, cuando estamos en la necesidad de algo así, el crear una estructura o una clase lo fuerza a uno a inventar nombres para los elementos de dicha estructura. Es en estos casos en que estos dos tipos de utilitarios que son parte de la biblioteca estándar C++, el par y la tupla, vienen al auxilio. Entonces, tanto el par como la tupla reúne un número eh, de más de un elemento donde cada elemento es anónimo y podemos agrupar datos ahí de una forma completamente arbitraria. Vamos a ver aquí cómo se utiliza, cómo se define primero que nada un par. Aquí estamos haciendo uso del typedef. Es importante saber usar el typedef porque aunque en C++11 se inventa el using eh, para efectos de lo que antes usaba el typedef, hay demasiado código que todavía utiliza el typedef y por lo tanto es importante saber cómo se utiliza. En este caso, creamos un tipo que se llama int float pair, que es precisamente un par que está compuesto de un entero y un flotante. ¿Okay? Para crear una instancia de este tipo es tan sencillo como abrir corchetes y poner una lista de inicializadores y ya con eso inicializamos. Vean que el pair, por así decirlo, uno no tiene que preocuparse de constructores, destructores, nada. O sea, simplemente es lo más simple del mundo. Para acceder a los elementos del pair, se puede utilizar el get angular es 0 y el get angular es 1, pasándole el par. Estos son templates, ¿verdad? Y son muy eficientes porque eh, son ejecutadas, por así decirlo, en tiempo de compilación. Entonces, eh, este, se accede directo a los elementos del par. Para averiguar el tamaño de, de un par, bueno, obviamente el tamaño de un par es de 2, ¿sí? Pero es bueno saber que existe una función que se llama tuple size, que si uno le pasa una tupla o un par, que viene a ser una forma como especial de una tupla, nos da, poniendo 4 puntos value, nos da el número de elementos que tiene definido. En este caso sería 2. ¿Okay? Y también podemos utilizar la metafunción tuple element. Le pasamos un parámetro que comienza en 0, como siempre, y luego le pasamos el tipo. Y luego hacemos 4 puntos type y declaramos una variable de ese tipo. En este caso, ¿qué creen ustedes que va a ser el resultado de tuple element 0 in float pair? ¿Qué tipo va a ser?
Bueno, ahí simplemente nos vamos a ver el primer elemento y nos damos cuenta que es un int, por lo tanto la variable var va a ser tipo int. Para mover un par, digamos que tenemos dos hileras y digamos que utilizamos esta función makePair que recibe dos elementos y aquí lo que deseamos es mover las hileras. Entonces, para provocar la movida, tenemos que hacer un cast, una conversión de S, que es un L value, a un R value, para que entonces la función makePair se dé cuenta que lo que se quiere es utilizar el constructor de movimiento y no de copia. Entonces hay que hacer move en tanto para el primer elemento como para el segundo. Y en P va a quedar el par. ¿Cuál va a ser el tipo de este par? Bueno, va a ser par, angulares string, coma, string y cerramos angulares. ¿Okay? Después de esto, después de este movimiento, las variables S y T quedan vacías. O si, digamos, si no fueran hileras, no necesariamente quedarían vacías, tal vez, pero sí quedan en un estado donde ya no se puede contar con el contenido. Es un contenido indefinido, no es inválido, pero es indefinido y es posible, con ellas es posible destruirlas o asignarles un nuevo valor, nada más. Aquí podemos ver que ambas hileras S y T están vacías después del movimiento, ¿ok? Así que así se mueve un par. Para colocar referencias en los pares, supongamos que tenemos un entero i inicializado en 0 y hacemos un par con la función makePair y le pasamos, en lugar de pasarle i, le pasamos ref i. Entonces ya eso hace que se haya pasado una referencia. Esta es la forma en que se debe hacer. No se deben usar los ampersands. ¿Okay? Ahora vemos que, por ejemplo, aquí hacemos un más p.first. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a incrementar en 1 el primer elemento del par, pero el primer elemento del par es el i, y como este es por referencia, entonces va a modificar esta variable i. Igualmente, cuando hacemos más p.second, esta va a incrementar en 1 la variable que se está en la segunda parte del par, que también es i. Entonces ya i va aquí a quedar en 2. Si nosotros imprimimos esto, nos vamos a dar cuenta que queda en 2. Podemos hacer un assert. Acordémonos que el assert es útil cuando queremos documentar nuestras expectativas. Si nosotros sabemos y queremos asegurarnos de que está funcionando todo como debe ser, es importante poner asserts por todo lado. Acordémonos que los asserts en la compilación, una vez que se compila para el release, los asserts se desaparecen. Entonces, no hay que ser agarrado con los asserts, hay que usarlos por todo lado. Ahora, ¿qué sucede si tomamos los pares y los generalizamos? Bueno, ya sabemos
Ya sabemos la respuesta, ¿no? Ya se ha mencionado. La generalización de un par es una tupla. Una tupla es, al igual que el par, un número de uno o más elementos de datos, donde cada elemento de datos es completamente anónimo y el tipo puede ser completamente distinto. Aquí en este caso hacemos una tupla de tres enteros este, y hacemos un return y le damos vuelta, ¿verdad? ¿Ven? Si aquí vemos return tuple, int, y hacemos get del 2 elemento 2 get uno y get cero. Entonces aquí, por eso se llama rotate, porque rotamos la tupla. Ok, una cosita aquí adicional, y es lo siguiente. Eh, en este caso, eh, bueno, si tuviéramos el tipo de retorno acá, como tuple int, entonces no haría falta poner el tuple int aquí. Simplemente podríamos poner corchetes y poner la lista de inicialización. ¿Ok? Y con eso se llamaría el constructor de la tupla y se retornaría la tupla, ¿verdad? No sé, pero bueno, francamente no estoy seguro qué sucede en este caso, como el tipo de retorno este es automático, entonces creo que no se va a poder obviar escribir la tupla, el tipo exacto de la tupla. ¿Ok? Bien. Eh, Rotate explicit es, es igual, solo que en lugar de retornar auto, retornamos el tuple int, ¿verdad? En este caso sí es posible eliminar este tipo de acá está redundante. Sí podemos eliminarlo. ¿Ok? Vean que estas dos funciones hacen exactamente lo mismo. Eh, en cuanto a las tuplas, podemos tener un número variable de parámetros. Esto se soporta por una característica del lenguaje que se llama variadic templates. Templates de un número variable de, parámetros. ¿Ok? Entonces aquí la tupla V va a contener tres elementos. Aquí la tupla T va a contener dos elementos. Como hemos dicho anteriormente, aquí hay un pequeño errorcito. Este 3.14 es un double y aquí es un float. Entonces aquí hace falta poner una F. Ujú. Como siempre bueno, no, ahí se los dejo. Aquí T1 igualmente es otra tupla y aquí T2 es una tupla de tres enteros. Aquí rotamos T2, entonces lo que nos retorna es una tupla que va a tener en lugar de 3, 5, 7, va a tener 7, 5, 3. ¿Verdad? Igualmente, aquí Y va a tener exactamente lo mismo, 7, 5, 3. Este bool alpha cout es para indicarle al, a la salida estándar que queremos que valores que sean booleanos, que los escriba como true or false, no como 1 y 0, sino true o false. Entonces aquí, ven, aquí tenemos un valor booleano, x igual a y, que si x es igual a y, entonces si es igual va a poner true,
Si no es igual, va a poner false. ¿Ok? Hay varias formas de extraer valores a partir de estos tipos agregados que estamos viendo, es decir, de los pares y de las tuplas. Vamos a ver cómo se puede hacer. Supongamos que creamos un par a partir de 2 caracteres. Bien. Ahora definimos una variable C, carácter, y invocamos la función tie con 2 parámetros. El primero es una bandera, por así decirlo, que lo que le dice a tie es que no nos interesa lo que exista en el primer elemento del par. Mientras que al poner la variable C en el segundo elemento del par y asignarle el par, entonces ahí la variable C va a tomar el segundo elemento del par P. O sea, la variable C se va a convertir o va a tomar el valor de la letra Y. Como podemos ver en este assert. Y para extraer valores de una tupla, se puede hacer con tie, pero también se puede hacer con ref. Vamos a ver esto en este ejemplo. Aquí tenemos una tupla de 3 elementos, un entero, un flotante y una hilera, donde estos son los valores. Igualmente aquí tenemos un errorcito, debería ser 1.1f. Vamos a definir un entero, un flotante y una hilera. Son variables y vamos a crear una tupla, ¿sí? Haciendo referencia a cada una de estas variables en su respectivo lugar y le vamos a asignar la tupla, se lo asignamos a esta nueva tupla y lo que va a suceder es que se va a modificar I, F y S con los valores de la tupla. ¿Ok? Entonces así es como se pueden extraer valores de estos tipos de agregados. Es un poquito novedoso, ¿verdad? Y tal vez bastante curioso, bastante extraño, pero yo creo que vale la pena memorizarse esto. Las tuplas, se pueden asignar y se pueden comparar. Digamos acá tenemos una tupla de 4 elementos, una hilera, 2 enteros y un complex del template class con complex utilizando valores double. Y esto es T, es la variable T. Todos los valores tipos fundamentales van a inicializarse en 0. Entonces aquí vamos a crear una tupla de entero, flotante, hilera y se va a inicializar explícitamente. Aquí T2 va a tener el tipo de make tuple, ¿verdad? Hacer tupla con 22, 44. O sea, vamos a tener 2 enteros y una hilera. Si aquí queremos asignar el segundo elemento de la tupla T1 a partir del valor
que está en el segundo elemento de la tupla T2, esta es la forma de hacerlo. En dos platos, aquí el 44 se va a asignar a este lugar T1, que sería que originalmente tiene el valor 6.3. Y es interesante que estos gets, ¿verdad? Son chequeados por el compilador al momento de compilar. Y si, digamos, si la tupla T2 solo tuviera un elemento, entonces este get 1 no compilaría. Para la comparación, también se hace una conversión de tipos, ¿verdad? Sabemos que la tupla T2, ¿cuáles son los valores, cuáles son los tipos que van a ser creados? Un int y un const char pointer. Este que está aquí, int const char pointer. Eso va a ser convertido a la hora de comparar o asignar con int float string. Entonces, aquí estamos comparando los valores. Si T1 es mayor o igual a T2, entonces asignamos valor por valor, o sea, la asignación se hace valor por valor. ¿Ok? Y ahí tenemos. Entonces, podemos comparar los tuples y la comparación se va a hacer elemento por elemento y bueno, y la asignación también. Vamos a ver acá cómo hacemos para concatenar tuplas. Para eso está la función tupleCat. Aquí creamos una tupla con 3 valores y aquí creamos otra tupla con 2 valores. Y podemos mostrar esta tupla en la pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un operador shift que recibe un outstream, un output stream, y recibe una tupla de un número indefinido de elementos. Esto es lo que se llama un variadic template. Y ahora, para ver un poquito más en detalle, y aquí sería entrar un poquito a la metaprogramación, a la programación con templates, ya no triviales, ¿ok? Entonces tenemos una estructura que se llama print tuple. Es importante darnos cuenta que las estructuras o las clases, cuando se refieren a templates, funcionan como funciones, ¿okay? Trabajan como si fueran funciones, por lo tanto, es muy común ponerle nombre a estas estructuras en nombre de verbo, print tuple, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos el template print tuple que recibe tres argumentos. Bueno, recibe 2 enteros, un index y un max, y recibe luego un número variable de argumentos.
en de aquí, del tercero en adelante. ¿Ok? Entonces, para ir definiendo la acción de imprimir, lo que se hace es que se define una función miembro, pero que sea declarada estática, ¿sí? Porque este tipo de clases o de estructuras no son para instanciar, son para utilizar en tiempo de compilación, no es para instanciar objetos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Tenemos el stream, que es el stream de salida, ¿sí? Y tenemos T, que es la tupla. Entonces, vamos a obtener el índice que se nos pasa aquí, ¿ok? De la tupla, ¿ok? Y si el índice más 1 es el máximo, entonces no se pasa nada, se imprime una hilera vacía. Pero si no es el máximo, quiere decir que hay más elementos, entonces se le pasa una coma. ¿Mm? Y después de esto, se invoca nuevamente print tuple. Vean que esto es recursivo, solo que se incrementa i de x en 1, el max se pasa igual, los argumentos se pasan igual. Fíjense que a la hora de desempacar argumentos, porque aquí vienen empacados los argumentos, cuando tenemos los 3 puntos suspensivos y luego el nombre, aquí esto es para empacar argumentos. Aquí abajo es para desempacar estos argumentos, ¿sí? Entonces, este print tuple, luego se selecciona el método print, que es estático y por lo tanto se selecciona con los 4 puntos y se le pasa el stream y se le pasa la tupla. ¿Ok? Ahí tenemos esto, parte de la programación que hay que hacer para imprimir en tiempo de compilación, ¿sí? Aquí tenemos otro print tuple. Vean que esto se llama especialización parcial. Especialización parcial de un template, de un class template. Es parcial porque todavía estamos dejando dos parámetros, ¿sí? O sea, estamos quitando el i de x como un parámetro y lo vamos a pasar como el valor max, ¿sí? Pero ya no hay un i de x acá. El i de x se pasa como max aquí, max y luego los argumentos. Entonces, acuérdense, en toda función recursiva siempre hay una función ancla que detiene la impresión, ¿ok? Vean aquí, volvemos a definir print con la misma firma, idéntica, ¿ok? Pero este print no hace nada, ¿ya? Entonces fíjense que esta es la función ancla, esta es la función donde como cada print tuple va incrementando el i de x, en el momento en que el i de x sea igual que max, entonces esta template se va a ejecutar, se va a sustituir, se va a sustituir este template, ¿sí? Entonces, hasta ahí va a llegar ya lo que es la maquinita de imprimir tuples. ¿Ven? Aquí, esta es la primera vez que estamos viendo en serio ejemplos de variadic templates. ¿Ok?
Y entonces podemos definir el operador para tuplas, donde se recibe, también es un template, porque necesitamos definir un número variable de argumentos, ¿sí? Que es la tupla acá, ¿verdad? Entonces hacemos como un inicio ahí y invocamos print tuple, le pasamos el 0 y hacemos un size of, 3 puntos suspensivos args. Esto lo que hace es que cuenta el número de tipos que hay en el paquete args. Args es un paquete de tipos, ¿ok? Y luego se le pasa el, el paquete de tipos, pero desempacado. Por eso es que están estos 3 puntos suspensivos después del args. Al poner los 3 puntos suspensivos después del args, el args se desempaca, ¿ok? Y a todo eso se escoge el método estático print, seleccionado mediante el scope resolution operator, y se le pasa el string y la tupla. ¿Eh? Y luego se hace un return del string, shift, shift y para terminar acá. Y tal vez alguien diga, bueno, ¿cómo es que le estamos pasando el resultado de la operación esta de shift, shift? Bueno, es que todos estos operadores shift, shift siempre retornan una, acuérdense, como los operadores de asignación, que retornan una estrella dis, retornan el objeto sobre el cual están operando.